Muy buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia convocada por la Federación Nacional de Cafeteros, Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, que hemos denominado Socialización del Protocolo COVID-19 para Caficultores. Un saludo especial a todas las personas que se encuentran conectadas tanto por YouTube como por Facebook atendiendo esta invitación. Un agradecimiento muy especial al personal de tecnología de la Federación Nacional de Cafeteros y del Comité de Cafeteros del Tolima, quienes nos apoyan en esta transmisión. Hoy nos acompañará el doctor José Humberto Devia Sepúlveda, coordinador de servicios de salud de la Federación Nacional de Cafeteros, pero antes de darle paso a nuestro conferencista, les comunico un saludo de parte del doctor Gildardo Monroy Guerrero, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, quien nos sigue en vivo en este momento. Les recordamos que a través de los chats pueden ustedes escribirnos sus inquietudes, una sugerencia para ser más diligentes en el procesamiento de las mismas. Y es que nos escriban la palabra pregunta seguida de 2 puntos y posteriormente la inquietud para resolverlas una vez culmine la presentación. Nuestro conferencista es el doctor José Humberto Devia Sepúlveda. Él es médico general y cirujano, especialista en gerencia en salud ocupacional y especialista en gerencia de servicios de salud. Es el coordinador de servicios de salud de la Federación Nacional de Cafeteros y Almacafé, docente de cátedra en varias universidades y coautor del libro Desatando una pandemia de salud en el sitio de trabajo. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Devia y nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos esta tarde. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Un especial saludo a todos los caficultores del Tolima que nos acompañan a través de YouTube y a través de Facebook. En este evento vamos a tener la oportunidad de compartir los conceptos relacionados con el protocolo COVID-19 para caficultores, un ejercicio hecho en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura para el bienestar, el beneficio de todos los caficultores de Colombia. Vamos a tener una charla de aproximadamente 45 minutos. Los participantes en este evento pueden hacer sus preguntas a través del chat y al final de la conferencia daremos respuesta a sus inquietudes. Entrando un poco en materia, es importante que todos entendamos en qué momento estamos de la pandemia de COVID-19. En esta gráfica ustedes pueden observar 4 curvas. Hay una curva verde, que es la curva que refleja el comportamiento de la pandemia por efecto del aislamiento al cual hemos estado sometidos en nuestro país, y la curva roja muestra el comportamiento de la pandemia si no se hubiera tenido esta medida de aislamiento total. Ven ustedes cómo el efecto que tiene el encuarentenamiento de la población se relaciona directamente con la época en que se va a generar el pico, es decir, el momento de mayor casos de enfermos y de muertes en nuestro país. Entonces, el encuarentenamiento tiene un efecto directo sobre el momento en que se va a ocurrir el mayor número de casos, y cuando uno somete a una población a este aislamiento, lo que hace es disminuir el número de casos en la unidad de tiempo y, por supuesto, permitir que quepan dentro de la capacidad instalada de alta complejidad de los servicios de salud para poder atender las complicaciones que se presenten producto de la enfermedad. Cuando uno da salidas a la población y permite la movilidad de manera intermedia, pues entonces se anticipa el momento de la pandemia. En este modelo matemático corrido en la Universidad de los Andes se unas fechas entre el 8 de junio y el 8 de agosto. Sin embargo, esto de un departamento a otro, de un municipio a otro, de la zona urbana a la zona rural, porque va directamente relacionado con la adhesión de la comunidad a las medidas de aislamiento y, por supuesto, tiende entonces a adelantarse o atrasarse.
Pero lo importante no son las fechas, lo importante aquí es hacerles caer en cuenta que todavía en nuestro país no hemos llegado como al momento más crítico de la pandemia, que hemos tenido unos buenos resultados en el sentido que se han podido diluir en el tiempo los eventos de COVID que se vienen presentando y por supuesto se ha podido atender a la gente en la capacidad instalada que tienen salud. Pero también esta gráfica significa algo para los caficultores y es que en qué momento están de su cosecha y si posiblemente ese pico de mayor número de casos, el momento más complejo de la enfermedad en nuestro país, pudiera coincidir con los meses de septiembre, octubre, cuando de pronto se inician las cosechas de final de año y ahí entonces obliga a que tengamos un ejercicio de preparación para poder lograr que en el momento crítico de la pandemia en nuestro país estemos preparados, tengamos a la gente, tengamos los insumos, se hayan hecho las adecuaciones en la finca que permiten la gestión apropiada y de esta manera evitar los casos y los encuarentenamientos de las fincas cafeteras. El COVID-19 pues es una enfermedad producida por un virus, es un coronavirus, el SARS-CoV-2, y este coronavirus realmente nos ha generado una dinámica a nivel del negocio, a nivel de nuestra vida familiar, personal, de todas las rutinas. Definitivamente ha cambiado, ha transformado el comportamiento de todos. Y entonces aquí surge un papel muy importante del líder en la finca, del dueño de la finca, del administrador de la finca, de cada una de las personas que lideran grupos de trabajo dentro de la finca cafetera para poder transformar el comportamiento. Entendamos que esta no es una enfermedad donde la humanidad cuenta con vacunas o con medicamentos. Lo poco que hay de avances en temas de medicamentos, pues están destinados a los servicios de alta complejidad, pero a nivel ambulatorio no tenemos un medicamento que sirva para detener, enlentecer o prevenir la enfermedad. Por supuesto, todos somos conocedores de que no hay vacunas y por supuesto que a corto plazo tampoco se ve la posibilidad, así que nos queda para defendernos en el mundo, en América, en Colombia y en la caficultura y en el departamento del Tolima, las medidas de salud pública para interrumpir la cadena de contagio. Eso tiene que ver con lo que ustedes durante muchos días han escuchado: el lavado frecuente de manos, la etiqueta al estornudar y toser, el uso permanente de tapabocas, el distanciamiento de personas a 2 metros, la nueva forma de saludar. Pero resulta que de alguna manera eso es como ir en contravía de toda la historia. Siempre hemos estado acostumbrados, el ser humano es un ser social, hemos estado acostumbrados a compartir, a estar cerca, a saludar de beso, de abrazo, de mano. No estamos acostumbrados a utilizar tapabocas, de tal manera que todas estas medidas que se recomiendan para interrumpir la cadena de contagio van en contravía del estilo de vida de la humanidad. Entonces, aquí hay un ejercicio de desaprender y aprender. Y el papel del caficultor es llevar estos conocimientos a sus familiares, llevar estos conocimientos a los miembros, a los trabajadores de la finca, llevar estos conocimientos a las veredas cafeteras, a los municipios cafeteros, multiplicar la información para que todos nos unamos en una sola estrategia contra el COVID-19. Todos de un lado contra el COVID-19, lavándonos las manos, usando tapabocas, manteniendo el distanciamiento social a 2 metros, saludando de una manera distinta sin tener contacto. Y de otro lado, el COVID. De esta manera vamos a poderlo enfrentar de manera apropiada. Entonces, aquí quiero recomendarles 4 palabras que no podemos olvidar. Ese cambio en el comportamiento que necesitamos en todas las personas de la comunidad cafetera se da solo si se ejecutan estas 4 acciones. La primera es decir, nada sucede si no se dice. Por eso los padres, los abuelos siempre han dicho que la palabra es creadora, el poder de la palabra. Las cosas que no se dicen no suceden. Así que todos los días en la finca, de distintas formas, de manera amable y respetuosa,
Alguien tiene que invitar a mantener el distanciamiento social, al lavado frecuente de manos, a no saludar de beso, de abrazo, solamente con una venia y unas palabras amables, a usar permanentemente el tapabocas y de manera apropiada. Eso hay que decirlo. Y eso hay que decirlo todos los días, varias veces al día, de distinta manera, distintas personas, porque de esa manera de estar repitiendo, insistiendo, pues el comportamiento comienza a modificarse en el colectivo de personas. La segunda acción es facilitar. Por más que alguien diga yo tengo la voluntad de lavarme las manos 5 veces al día, no lo va a poder hacer si el lavamanos está a 3 cuadras subiendo 2 pendientes, pues por supuesto es una barrera que va a impedir que las cosas pasen. Entonces nuestro papel en la finca cafetera es propiciar que las cosas pasen. Si yo quiero que la gente no se siente a menos de 2 metros en el comedor, tengo que poner sillas a 2 metros. Si en mi comedor cabían 100 personas, pero por cuenta de esta tengo que ubicar sillas a 2 metros, es posible que ya no me quepan sino 30 sillas, que tenga que retirar 70 sillas de mi comedor. Y en ese caso, entonces, cuando uno reajusta el número de sillas, cuando uno ubica las sillas de manera diferente, manteniendo la distancia, pues por supuesto que es probable que las personas puedan adoptar la medida recomendada. Entonces vean ustedes que no solamente hay que decirlo, sino que también hay que propiciar condiciones, puntos para que las personas se puedan lavar las manos. Y no tenemos, precisamente no estamos hablando de lavamanos, de cosas sofisticadas, basta con una manguera, una barra de jabón, unas toallas de papel y una bolsa negra para que cuando las personas se laven las manos depositen esas toallas en ese sitio. Si lo van a hacer con toallas de tela, tienen que ser toallas personales que no se pueden compartir con otras personas. Entonces, las palabras no se convierten en acción, sino se propician condiciones, situaciones. Si yo quiero que las personas duerman a 2 metros en el cuartel, pues tengo que ubicar las camas de esta manera. Si en el cuartel tenemos camarotes, solamente se puede ubicar una persona por camarote. Eso quiere decir que la capacidad de los cuarteles se disminuye. Y entonces me toca pensar en una bodega que tengo que adecuar, en unas habitaciones donde tengo guardadas algunas cosas para poder que se ubiquen las camas que ya no están en el cuartel y de esa manera comenzar a habilitar áreas y condiciones para que se mantengan los 2 metros en cada uno de los momentos de la cotidianidad del trabajador o del caficultor en su finca. Hecho esto, es necesario verificar. Alguien tiene que estar pendiente de que efectivamente esto se haga. Es natural, es una inercia de procurar mantener los comportamientos históricos, lo que hemos aprendido durante toda la vida. Entonces, en cualquier momento, hasta de manera inconsciente, alguna persona rompe la distancia, alguna persona se quita el tapabocas o ha olvidado lavar las manos. Entonces, es necesario que alguien esté verificando que esto está sucediendo para poder garantizar que la medida de salud pública, las intervenciones de bioseguridad se mantengan de manera permanente, porque cada vez que una persona incumple la medida, cada vez que una familia no se adhiere al protocolo, cuando hay una finca en la vereda, que porque es una finca panelera no le llegó esta información, tenemos que hacer que le llegue, entonces no atienden el comportamiento de la misma manera. Esos puntos son los que justamente se convierten en puertas de entrada para el COVID en la comunidad. Entonces es necesario estar verificando, diciendo, repitiendo, facilitando, propiciando para que las personas puedan adoptar estas medidas de prevención. Y por último, hay que premiar, hay que reconocer a las personas que lo hacen, a los grupos de trabajadores que lo hacen bien. Y no se trata de un premio complejo, costoso. Basta con el reconocimiento social, basta con un aplauso, basta con un vaso de jugo adicional en el almuerzo para que las personas entiendan que efectivamente lo están logrando y las demás personas quieran, por un ejercicio de imitación, poder alcanzar ese mismo nivel de adhesión a las medidas de bioseguridad que proponemos.
Y en este afiche es una producción de esta mañana en la Federación de Cafeteros. Ustedes son los primeros en conocerlo. Ven cómo esto hace parte de la cotidianidad. Entonces aquí lo que buscamos es contarles que al empezar la jornada, entonces lo primero que hay que hacer es permitir que se tomen la temperatura antes de iniciar la jornada. A continuación, el lavado frecuente de manos, el uso permanente de tapabocas, el uso de los elementos de protección individual para su trabajo, mantener la distancia de 2 metros, en el pesaje de la cosecha mantener siempre ese distanciamiento social, igual cuando van a ir al cuarto de herramientas, en los descansos también mantener ese distanciamiento social, en el cultivo cómo se distribuyen las personas, y se les asignan unas parcelas, unos lotes, unas áreas para que hagan su recolección y que no se encuentren en ningún momento en el cultivo. Y ya al final del día, entonces lavar con agua y jabón las botas, las gafas, los guantes, los overoles, las batas desechables, colocar esos elementos en sitios específicos de los cuales el dueño, el responsable de la finca ha generado un ordenamiento para que todos esos desechos se coloquen en un solo sitio, queden protegidos de los animales, no estén al alcance de los niños y se les dé la disposición final que usualmente se hace en la finca de los residuos sólidos. Entonces vean que este es el día a día del caficultor, este es el día a día de los recolectores, este es el día a día de la familia cafetera, esta es nuestra nueva realidad y debemos desaprender lo que históricamente habíamos vivido y aprender estas nuevas conductas a través del ejercicio de decirlo, de propiciarlo, de verificarlo y de premiarlo, de hacer reconocimientos a las personas. El protocolo COVID-19 para caficultores, entonces, no es más que un documento que media entre el interés del Ministerio de Salud de velar por la salud y la vida de las personas y el interés del Ministerio de Agricultura por velar por el desarrollo económico. Y ahí está en el medio de la federación, librando esa puja entre esos dos intereses y se documentan en el protocolo COVID-19 para caficultores una lista de recomendaciones que permiten que se mantenga, se preserve la salud y la vida, pero que los caficultores puedan seguir desarrollando su actividad económica. Sin embargo, insisto, esto es un documento. Solamente logra un impacto positivo si las personas adoptan las medidas que están en el protocolo de COVID-19 para caficultores. Entonces, ahí está el reto. El reto es lograr que esa lista de recomendaciones que están acordadas en el protocolo las practiquen todas las personas y entonces cada uno de nosotros, como parte de la institucionalidad cafetera, como parte del gremio cafetero, tenemos que identificar cuál es nuestro rol. ¿Qué rol tengo yo frente a los de mi familia? ¿Qué rol juego en el protocolo frente a mis trabajadores? ¿Qué rol juego frente a los vecinos? ¿Qué rol juego en la Junta de Acción Comunal, en el comité departamental, comité municipal? Y cómo de esta manera cada uno juega un rol dentro de la sociedad en la implementación del protocolo COVID-19 y resulta que esto deja de ser un documento y se convierte en el estilo de vida de los caficultores del Tolima. El protocolo tiene 8 capítulos. En el primer capítulo están los cuidados básicos de interrupción de la cadena de contagio de COVID-19 y ese es el capítulo más importante. Es donde están esas medidas de usar permanentemente tapabocas, distanciamiento social, 2 metros, etiqueta de estornudar y toser, lavado de manos, nuevo saludo. Y vean que con esto es que contamos, con esto es que el mundo se ha defendido desde diciembre cuando se presentaron los primeros casos en el mundo y hoy todavía seguimos con las mismas herramientas. Entonces tenemos que utilizarlas, hacerlas, cumplirlas y mantenerlas para lograr que el virus no siga contagiando en nuestra comunidad. Con respecto al uso de tapabocas es importante resaltar que ¿quiénes usan tapabocas? La respuesta es todas las personas, sin excepción. Entonces, es necesario aprovisionarnos de tapabocas. ¿Cuál es la recomendación desde la federación? Preferiblemente utilizar tapabocas quirúrgicos convencionales, esos que siempre la gente ha usado cuando hay infección respiratoria, gripa, esos tapabocas son muy buenos, cumplen como barrera biológica para evitar que el virus, cuando alguien tose, estornuda
o habla se transmita hacia otra persona. Son hechos con telas de hilos no tejidos que no son porosas y de esa manera funcionan como filtro. Hay unos tapabocas más sofisticados, son los que se conocen que están certificados en N95, que es una certificación del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estados Unidos, de la NIOSH, pero esos tapabocas son un poco costosos, su disponibilidad está muy limitada en esta época y por eso el gobierno colombiano ha pedido que se dejen para el personal sanitario. Entonces, digamos que esa no es la recomendación. En el nivel intermedio, que funciona muy bien, que facilita que las personas respiren cómodamente a una actividad laboral, estos tapabocas quirúrgicos convencionales, que el precio es un poco mayor de lo que manejábamos en el mercado antes de la pandemia, pero que todavía siguen estando, digamos, a la mano de nuestro negocio y deben de utilizarlo todas las personas. Son desechables, se recambian diariamente, así que nos corresponde hacer cuentas. Si yo voy a tener 30 trabajadores durante 30 días, necesito 900 tapabocas, pero para los imprevistos entonces necesito 1000, pero para la familia entonces necesito 1100 y comenzar a aprovisionarse, a comprarlos, a tenerlos en la finca, de tal manera que en ningún momento nos vayan a faltar. Y hay una tercera opción. Cuando por alguna razón no tuve acceso a un tapabocas, se puede utilizar un tapabocas de tela. Entendiendo de que utilizar un tapabocas de tela es mucho mejor que no usar nada, pero es mucho mejor utilizar un tapabocas quirúrgico, ¿de acuerdo? Ahora, sobre un tapabocas de tela, a través de la Federación Nacional de Cafeteros, el Comité Departamental y el Servicio de Extensión, se ha difundido un video del profesor Yarumo donde nos enseña a hacer un tapabocas de tela. Sirve como medida alternativa de contingencia cuando no tengo la disponibilidad de un tapabocas quirúrgico, pero no debe de ser la rutina. En cuanto al distanciamiento social, esta es tal vez la medida que tiene más impacto en la cotidianidad de la caficultura y de toda la sociedad, porque mantener la distancia social a 2 metros en todo momento significa reubicar las camas en los cuarteles, programar horarios de duchas y baños, porque ya todos no pueden entrar al mismo tiempo, tienen que permanecer la distancia de 2 metros, tienen que hacer filas, entonces nos tocará hacer turnos para alistamiento de las personas al inicio de la jornada, tocará hacer turnos de desayuno, y las personas tendrán que hacer fila a 2 metros mientras ya les toca, pueden pasar a la mesa. En las mesas no podemos tener ya las sillitas pegadas, sino que hay que poner una silla a 2 metros de la otra. Entonces, en el cuarto de herramientas también toca que lleguen por turnitos, haciendo fila a 2 metros. Cuando van camino al cultivo, pues tienen que ir de manera intercalada, unos a la derecha, unos a la izquierda, a 2 metros de distancia. En el cultivo se tienen que repartir de tal manera de que no se vayan a encontrar. Entonces vea que esto tiene un impacto total sobre la manera, los procesos, cómo se desarrolla la caficultura. Pero es absolutamente necesario. Cuando una persona estornuda o tose y tiene tapabocas, hay una barrera. Cuando las personas están a 2 metros, pues es difícil que esas goticas que fueron trancadas por el tapaboca le vayan a llegar. Y si además se utiliza la etiqueta al estornudar o toser, eso pues quiere decir que uno debe de acostumbrarse a siempre estornudar y toser contra el pliegue del brazo. Por supuesto que ese pliegue se convierte en otra barrera para que las gotas de saliva no se difundan en el aire y no le lleguen a esa persona que está a 2 metros de distancia. Entonces esto es una sumatoria. Usar tapabocas más distanciamiento a 2 metros más etiqueta al estornudar, por supuesto que suma. Es como ponernos cada vez un paso más lejos del virus que produce el COVID-19. El lavado de manos es una medida básica, fundamental, y debe de ser frecuente, pero entonces frecuente para una persona es 2, pero para otra persona es 10. Entonces vamos a aprendernos un número, frecuente es 5. Al menos 5 veces al día se deben lavar las manos con agua y con jabón. ¿Por qué tan simple con jabón? Porque el virus tiene una cubierta grasa que se derrite con el jabón.
y de esa manera se inactiva el virus. Entonces, realmente nos la puso fácil porque lo que necesitamos es agua y jabón para lavarnos las manos. Entonces, nos corresponde pensar en cómo hago para instalar unas mangueras por donde llegue agua, les pongo jabón y unas toallitas para que las personas se sequen las manos, unas bolsas negras para que depositen las toallas y de esa manera se laven las manos frecuentemente. Y la última medida es la nueva forma de saludar. Como estamos a 2 metros, ya no nos podemos dar la mano, ya no hay besos, ya no hay abrazos, basta con una venia y unas palabras amables para demostrarle la gratitud y la felicidad de ver a la otra persona. Y esto se convierte en la nueva forma, en el nuevo estilo, como nos relacionamos socialmente en medio de la finca cafetera y de esta manera nos estamos protegiendo del COVID-19 que tanto, que tendría un efecto pues muy complejo cuando se presente en la finca cafetera. En el segundo capítulo se habla de la preparación y uso de soluciones desinfectantes y miren algo tan simple, ahí dice hipoclorito de sodio, eso muy conocido como Clorox, como límpido que se consigue en las tiendas, en los graneros de los pueblos. También hay otras sustancias, por ejemplo, podríamos hablar de amonios cuaternarios de cuarta, de quinta generación, pero no son tan fáciles de conseguir, son más costosos y hay que cumplir con todo lo que dice la hoja de datos de seguridad para efectos de su aplicación. También en el hipoclorito, por supuesto, la persona que lo aplica tiene que utilizar monogafas de seguridad, tapabocas, es preferible que tenga una bata y que tenga guantes para aplicarlo en todas las superficies. Pero, por supuesto, a medida que uno utiliza sustancias más complejas, las exigencias de seguridad son mayores, así que el hipoclorito es suficiente y está demostrado que tiene un efecto de destrucción del virus del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. En el tercer capítulo se habla sobre el uso de elementos de protección personal y aquí específicamente lo que tiene que ver con bioseguridad, es decir, las monogafas, las cofias para el cabello, las tapabocas, las batas desechables, los guantes. Esto para las personas que están manipulando, por ejemplo, la loza, cuando la lavan, hay que lavarla muy bien con agua, con jabón, preferiblemente agua caliente, más de 60 grados, pero como ahí hay saliva, entonces eso es un riesgo biológico en ese momento y entonces hay que utilizar guantes, batas, puede saltar una gotica mientras está lavando la loza, le cae en un ojo y por ahí puede ingresar el virus. Entonces vean que es necesario comenzar a pensar en el concepto de elementos de protección personal para podernos defender de la infección. Hay personas que están atendiendo además a los enfermos que están en los cuarteles de aislamiento, también tienen que utilizar esas medidas de bioseguridad. Y vuelvo a colocar ahí la palabra tapabocas, porque en esto, pues, el ministerio nos insistió mucho en que comunicáramos que el responsable de suministrar los tapabocas es el dueño de la finca, es el administrador en representación del dueño de la finca, porque en nuestro país es el empleador el responsable de suministrar los elementos de protección individual. Es decir, esto no es una responsabilidad del recolector, es del dueño de la finca suministrar los tapabocas y los elementos de bioseguridad a las personas que lo necesiten dependiendo de la actividad que realicen. Entonces, quienes están haciendo labores de limpieza, aseo, desinfección, baños, duchas, mesas, loza, esas personas tienen que utilizar cofia, monogafas, tapabocas, bata desechable, guantes. Las personas que están en el campo haciendo sus labores, solamente el tapabocas. En el cuarto capítulo están las actividades de limpieza y desinfección y aquí es muy fácil. ¿Qué es lo que hay que desinfectar? Todo. ¿Con qué? Con hipoclorito. ¿Cómo se prepara la solución de hipoclorito? 100 mililitros de hipoclorito y 900 mililitros de agua. Y se puede, manteniendo esas proporciones, se pueden preparar volúmenes mayores y utilizar bombas de espalda fumigadoras para rociar paredes, pisos, techos, mesas, sillas, cuando estén en los cuarteles, abrir y puertas y ventanas para realizar esta actividad en un área ventilada
y evitar los riesgos para la salud durante la aplicación del hipoclorito. Pero miren que el tema de limpieza y desinfección es un comportamiento, digamos, repetitivo, constante, todos los días, varias veces al día, todas las áreas. Y esas áreas más críticas, los cuarteles, los baños, los comedores, el cuarto de herramientas, las zonas de descanso. Es necesario pensar en que el control de limpieza y desinfección inicia desde la puerta de la finca. Hay que restringir el acceso, solo entran las personas que estrictamente es necesario, solo salen las personas para cosas que justamente se necesitan. Y si hay que pensar en que alguien entre, habrá que colocarle la solución de hipoclorito en la suela de las botas. Si va a entrar un carro, toca aplicarle hipoclorito a las llantas, a las puertas, a las manijas, a la cabrilla del carro, a las sillas, todo donde las personas colocan las manos. Si llega la remesa, pues hay que rociarle hipoclorito. Lo que se puede poner en agua y con jabón, de una vez se hace. Lo otro se rocía con hipoclorito, se dejan 15 minutos y ahí sí, una persona que tiene guantes y tapaboca mueve la mercancía y la coloca en el sitio que corresponda. Entonces vean que este concepto de limpieza y desinfección, higienización, es permanente, es continuo, es en todas las áreas e inicia desde allá, desde la portada de la finca. En el quinto capítulo están las medidas de aislamiento preventivo. Aquí hay algo muy importante. En la caficultura, la población de mayores de 60 años es alta. La población de mayores de 60 años es una población de altísimo riesgo para COVID-19. La idea es que los mayores de 60 años no hagan parte del contingente de trabajo. En ese caso, esa mano de obra que es fundamental y escasa en la caficultura, tendrá que ser reemplazada por otros más jóvenes, ya que hay que recurrir a los hermanos, a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, a los amigos, a los vecinos, para reemplazar la mano de obra de los mayores de 60. Los mayores de 60 años no pueden compartir con el contingente de trabajo, con los recolectores, con el resto de personas de la finca, por el riesgo que tienen al desarrollar la enfermedad. La mortalidad es alta y las complicaciones son muy complejas. Por lo tanto, la recomendación es proteger a los mayores a través del aislamiento mientras esté presente el virus en la comunidad. Y en ese capítulo 5 también hablamos de cuarteles de aislamiento. Ese concepto de cuartel de aislamiento aplica sobre todo a la finca mediana y a la finca grande. La finca grande, que tiene cuarteles para alojar a sus recolectores, debe de tener cuarteles para alojar a los enfermos, tanto los casos sospechosos, los casos confirmados y sus contactos. Entonces, esto hace un poco compleja la operación. No es la realidad de la finca pequeña, porque el aislamiento en caso de una sospecha de COVID-19 en una finca pequeña, pues lo hace el trabajador en su habitación en la casa de la finca. Pero en el caso de la finca mediana, grande y la grande, donde los recolectores vienen de otros municipios o departamentos, pues no es viable decirles váyase para su vivienda en otro departamento, porque eso implica movilizarse en transporte público, contagiar a otras personas, y es posible que su condición de enfermedad no le permita ni siquiera la movilización. Entonces, cuando uno tiene cuarteles de alojamiento de trabajadores, tiene que pensar en cuarteles de aislamiento. Y esos cuarteles de aislamiento pueden ser bodegas que se tienen hoy para otros fines y destinarlas para el alojamiento de posibles enfermos, o áreas de la casa que se tienen destinadas también con otros fines y ponerlas a disposición de personas sanas y colocar a los enfermos aislados en un cuartel especial. En el capítulo 6 se habla de medidas de fincas que requieren mano de obra local. Esas son las fincas pequeñas y esa es la virtud que tenemos, que para nosotros va a ser muy fácil, que como el 96% de las fincas de Colombia son pequeñas, se va a poder recoger la cosecha con la familia, con el vecino, con la gente de la vereda, y que es una zona libre de COVID, y de esa manera no hay mayor inconveniente. El reto realmente está concentrado en la finca mediana grande y en la finca grande, que convoca gente de otras regiones para poder hacer sus labores de recolección. En el capítulo número 7 se habla entonces de las fincas grandes, y aquí, además del tema de cuarteles y cuarteles de aislamiento, es muy importante
tener el concepto que se ha creado en muchos departamentos de bolsas de empleo, del plan cosecha, del registro de recolectores, de tal manera que podamos seleccionar la población de menor riesgo y de esta manera darle además una oportunidad de trabajo a todas estas personas que en los municipios se quedaron sin trabajo por cuenta del cierre de sus establecimientos, que necesitan ingresos, pero que viven en municipios libres de COVID y de esa manera pueden entrar a ser parte de ese contingente de trabajo que se necesita en la finca grande. En el capítulo número 8 hay unos anexos que son los videoclips, podcasts, programas radiales, videos que hemos grabado en la Federación de Cafeteros con distintas personas que brindan información sobre la implementación de cada uno de los componentes del protocolo. Rápidamente, este es un modelo de un cuartel de aislamiento, es un diseño hecho por el área de infraestructura de la Federación de Cafeteros. Esta es una área donde se pueden alojar hasta 6 personas. Al interior del cuartel hay unas divisiones en tela antifluido. Aquí hay una unidad con baño, ducha, lavamanos. Aquí entran los enfermos y solamente salen cuando sus pruebas son negativas o en caso de una complicación, que una persona con COVID presente dificultad para respirar o convulsiones, que en ese caso tendrá que ser llevado al hospital. La cobertura está a cargo del régimen contributivo o del régimen subsidiado, 100% a cargo del sistema de salud, vía aseguramiento. No tiene que incurrir ningún caficultor en gastos por cuenta de la atención por COVID-19. Incluso por primera vez en la historia, las personas del modelo de asistencia de nuestro país y ahora del régimen subsidiado van a tener un reconocimiento de 7 días de salario mínimo diario legal mensual vigente por cuenta de COVID para cada núcleo familiar, siempre y cuando se conserven las medidas de aislamiento domiciliario. Si un recolector se mantiene en el cuartel, le van a dar ese reconocimiento a través de la EPS subsidiada. Pero si el recolector se va de la finca, incumple la medida de aislamiento y ya no tendría derecho a ese beneficio. Entonces, muy importante, cuando tengan un caso de COVID positivo en una finca, es necesario, se los voy a mostrar en esta gráfica, es necesario aislar a esa persona. Vamos a suponer que esa es una familia de 5 miembros, donde el hijo de 18 años sigue bajando al pueblo, habla con los amigos, juega billar, tiene fiesticas y entonces él se infecta. Cuando él llega a la finca es necesario aislarlo en su habitación. Si tiene baño, mucho mejor. Vuelve a salir dentro de 14 días cuando esté aliviado. Mientras no esté aliviado, tiene que estar ahí. Si la habitación no tiene baño, él puede salir a utilizar el baño de su casa, pero cuando él sale, las otras personas se guardan y cuando él vuelve a la habitación, hay que higienizar con hipoclorito el lavamanos de las puertas, los pomos de las puertas, todo por donde él pudo haber dejado el virus durante la manipulación. Como él es muy cariñoso, entonces abraza al papá, a la mamá, a la hermanita, al abuelo, entonces quiere decir que ellos son contactos de un caso sospechoso, de un caso confirmado, y entonces también tienen que entrar en aislamiento. En este caso, todas las fincas que rodean a esa finca que tiene un caso positivo deben de intensificar la implementación de las medidas de contagio. Es decir, no se visitan, no circulan, se ponen tapabocas, se lavan las manos y de esa manera se crea un cerco epidemiológico que evite que el virus siga saltando de una persona a otra, de una finca a otra. Y de esa manera, en 14 días podríamos estar resolviendo el problema. Cuando se declara la cuarentena en una finca, se encuarentenan a las personas, a los carros y a la cosecha. Y eso sería muy grave si la cuarentena se prolonga. Así que si hay un caso positivo y lo encerramos de una vez, pues vamos a evitar que se siga regando entre otras personas y la cuarentena podría durar 14 días en promedio. Pero si no hacemos eso, va a seguir el virus saltando de persona en persona y se va a prolongar el encuarentenamiento de la finca con unas implicaciones graves para, desde el punto de vista del negocio y de la economía de esa finca cafetera en época de cosecha. Entonces, en el caso de la finca grande, la recomendación es convertir a la finca grande en varias fincas pequeñas.
con cuarteles independientes, comedores independientes, de tal manera que solamente algunos procesos, una vez se tiene toda la recolección, se lleva al beneficiadero, que es uno, se lleva al área de secado, que es uno, y de esa manera, independizando los procesos y solamente utilizando ese canal común en los puntos críticos de la operación, logramos entonces hacer que una finca grande funcione como varias fincas pequeñas, y en caso de que se presente un caso, como en este puntico rojo, mire que aquí la remesa llega por sitios distintos a cada sector, tiene su propio cuartel, tiene su propio comedor, ¿cierto? Pero aquí se presentó un caso que es este puntico rojo. En este caso podría uno pensar en el encuarentenamiento solamente de esta porción de la finca sin impactar a las otras y poder continuar en los otros sectores el ejercicio de la finca sin mayor inconveniente. Entonces, ¿cuál es el reto? Lograr la adopción en el 100% de las familias cafeteras del protocolo de bioseguridad, lograr el mínimo nivel de contagio, alcanzar índices bajos de encuarentenamiento de las fincas, lograr el uso masivo de tapabocas y mantener el distanciamiento a 2 metros persona a persona, e implementar cuarteles de aislamiento y encuarentenar fincas cuando corresponda, incluidas sus cosechas. ¿Cuál es la oportunidad? El 96% de las fincas de Colombia son fincas pequeñas, por lo tanto se puede recoger con mano de obra local, de la familia, de la vereda. Pensar siempre en el número mínimo de personas, entre menos personas tengamos mejor. En ese caso, tratar de trabajar incluso los sábados y los domingos para reponer esa mano de obra faltante y cumplir el objetivo. La dispersión rural y la baja densidad poblacional están a favor de la caficultura, están en contra del COVID-19, por lo tanto, las personas están distantes una casa de la otra, las casas son más amplias, los espacios son diferentes, nos permite de esta manera garantizar las medidas de aislamiento, de distanciamiento, y el virus no logra saltar de una persona a otra con facilidad. La cultura de los caficultores sobre esta es una fortuna, saber los caficultores que cuentan con la institucionalidad cafetera, que durante los 93 años, va a cumplir la Federación de Cafeteros, ustedes han acogido las recomendaciones que se han dado a nivel gremial, técnico, desde Cenicafé, a través del servicio de extensión. Por lo tanto, una vez más, se trata de que atiendan las recomendaciones que están definidas en el protocolo de COVID-19 de la Federación, y de esta manera podremos salir adelante en medio de esta dificultad. El tema de bolsas de empleo y selección de población y filtrar casos resulta muy propicio para la finca mediana grande, como se ha hecho en varios departamentos. Nunca olviden que esto no es un virus autóctono, esto es un virus de la China que montó en avión y en barco, llegó a Europa, llegó a América, a Colombia, entró por los aeropuertos, es un virus urbano. Y ustedes tendrán fincas libres de COVID, municipios libres de COVID, veredas libres de COVID, si ustedes evitan ese contacto con lo urbano, que personas urbanas los visiten o visitar zonas urbanas, porque ahí pueden encontrarse también al COVID-19. ¿Qué se ha logrado? Para fortuna de la caficultura colombiana, nosotros tenemos nuestra propia resolución. Este protocolo creado por la Federación, luego de las concertaciones con Minsalud y Minagricultura, fue acogido en la resolución 678 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el sector caficultor. Eso quiere decir que a nosotros no nos corresponde cumplir con las otras resoluciones de bioseguridad como la 666, ni la que ya está próxima a anunciarse del subsector agropecuario. Siendo del subsector agropecuario, la caficultura tiene su propio protocolo adaptado a las condiciones de la caficultura y está establecido vía legislativa en esta resolución. ¿Qué se necesita hacer? Entonces, apoyar a todos los caficultores y cada caficultor ser multiplicador de la información para lograr la adopción e implementación del protocolo de bioseguridad,
cuentan con el servicio de extensión para poder mantener viva la estrategia y llevar estos conocimientos. Hay que facilitar el acceso a tapabocas a todas las personas de la caficultura, propiciar el aislamiento social preventivo y el mantener el distanciamiento social a 2 metros, proteger a los mayores de 60 años, propiciar cuarteles de cuarentena para los casos sospechosos y positivos y mantener comunicando con intensidad, utilizar todos esos videos que se envían, mensajes por WhatsApp, la cartilla, todo lo que podamos, compártanlo con todos los caficultores, que nadie se quede sin esta información y ayudemos, propiciemos para que se vuelva parte del estilo de vida de los caficultores. Y más adelante ya se están haciendo algunas concertaciones con MinSalud, con Minagricultura, para ver cómo podemos incluir ya algunos elementos de pruebas para monitoreo entre los caficultores. Este era el mensaje que quería darles. Los invitamos a hacer sus preguntas. Vamos a adoptar estas medidas de bioseguridad porque realmente la salud de todos es asunto de todos. Significa implementar esta medida delegable, es la responsabilidad de cada uno y tenemos que hacer que ningún caficultor en ningún momento se quede sin el cumplimiento de esta recomendación. Muchísimas gracias y entonces procedemos a atender las inquietudes que presenten. Doctor Devia, muchísimas Doctor Devia, muchísimas gracias. Bueno, dentro de algunas preguntas que nos han hecho llegar, ¿se han presentado casos de COVID-19 en fincas cafeteras? ¿Y qué manejo si es positiva la respuesta, qué manejo se ha dado en estos casos? Sí, sí tenemos casos en fincas cafeteras. Con mucha fortuna son poquitos. Hemos tenido un par de casos, 3 casos en el Huila, en Oporapa, en Paicol, en Timaná. Tuvimos un caso en el Quindío, pero la fortuna es que identificados estos casos, se ha hecho confinamiento del paciente enfermo, se ha hecho la investigación de los contactos y en la finca que más hemos tenido contactos positivos es en una finca que tuvimos a 3 personas que también salieron positivas de 7 que vivían en la finca. Las otras 3 nunca salieron positivas para COVID. Todos los casos han adoptado estas medidas de encuarentenamiento de la finca, de aislamiento de los enfermos y ha permitido que en 14 días se le dé de alta a esa finca y puedan continuar de manera normal con su operación, lo cual demuestra que efectivamente las medidas de aislamiento, confinamiento y cuarentenamiento y actuando de manera inmediata a la presencia de signos y síntomas nos ha permitido controlar la situación y no hay casos de contagio de fincas a otras en esos lugares. Doctor Devia, por acá nos llega una pregunta desde el municipio de Dolores. Nos dice qué consecuencias traería para el propietario de la finca o de la empresa cafetera en caso tal de registrarse un caso de COVID en su empresa. Sí, esa pregunta es muy importante. Primero, no olviden que con cargo al sistema de aseguramiento en salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, está la cobertura independiente de si tiene que ir a una unidad de cuidado intensivo, lo tienen que remitir a otra ciudad. Eso todo está dentro de la cobertura del sistema de salud, o sea que eso no será una fuente de riesgo ni de costos para el dueño de la finca. Segundo, ¿cómo se da? Hay una compensación económica de alguna manera para estas personas que durante la cuarentena tienen que dejar de trabajar, pues hay un reconocimiento de 7 días de compensación económica, pues que aporta, uno diría, quisiera uno que fuera más, pero también hay que entender que esto realmente es un beneficio que nunca se había tenido y pues hay que verlo como por el lado positivo. Como no estamos en el sistema de riesgos laborales, porque la mayoría de las personas de la caficultura son son trabajadores informales del régimen subsidiado, no afiliados al sistema de riesgos laborales,
Entonces, todos esos temas de aseguramientos, de accidente de trabajo, esas implicaciones, pues no tienen cabida dentro de la operación nuestra. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es cumplir con el protocolo. Si, por ejemplo, se presenta un caso en una finca, allá va a llegar la autoridad sanitaria. Y si encuentra que efectivamente hay distintos sitios para que se laven las manos, a todas las personas se le estaba dando tapabocas, se propiciaban filas, había distanciamiento en el comedor, se usaban elementos de protección individual, había un cuartel de aislamiento, pues por supuesto todo eso se convierte en factores atenuantes y no se tendría ningún problema. Distinto cuando no se hace nada. Y ya no hay un caso, sino que hay 10 casos. Por supuesto que ahí sí la autoridad sanitaria puede ordenar, por ejemplo, el encuarentenamiento permanente de la finca y eso sería muy complicado desde el punto de vista económico. Entonces, desde que se cumplan las medidas del protocolo, por supuesto que eso se comporta como un atenuante y no hay como implicaciones mayores en esta situación, que en todo caso se entiende no depende solo de la finca, del dueño de la finca, sino que depende de todos. Doctor, nos preguntan también si la federación ha contemplado la posibilidad en un tiempo cercano que el servicio de extensión regrese a campo. Y si esto es así, ¿en qué condiciones han pensado ustedes que puede hacer? Si hay un protocolo donde haya algunas actividades que tengan un manejo diferente, por ejemplo, los días de campo, las demostraciones de método. Sí, la Federación Nacional de Cafeteros pues ha atendido el ordenamiento del gobierno y de ahí entonces que se haya tomado la decisión de que el servicio de extensión haga su trabajo desde su casa y se mantenga un contacto telefónico virtual con los caficultores. Tan pronto el gobierno decida de que ya se levantan las cuarentenas y para el caso de nuestros trabajadores del servicio de extensión, entonces se habilitará el servicio. Pero por supuesto, en este momento no será de ninguna manera igual a lo que estábamos acostumbrados. Para eso, la Federación Nacional de Cafeteros ya diseñó el protocolo para los trabajadores, donde hay un capítulo especial para el servicio de extensión. Y las condiciones de prestación del servicio pues varían. Entonces se sigue manteniendo, por ejemplo, que no se pueden tener reuniones de más de 10 personas y siempre y cuando se garantice que están a 2 metros. Entonces ya ahí el concepto de día de campo va a cambiar. Entonces se siguen haciendo las actividades, pero definitivamente va a tener una dinámica distinta y sobre eso la Federación Nacional de Cafeteros se pronuncia formalmente ante sus trabajadores y ante los caficultores para las nuevas formas de operación del servicio de extensión rural. Doctor Devia, nos pregunta la gente de Cajamarca que si hay pruebas o científicas de que el virus permanezca también en las plantas en caso tal de tener de pronto un caso de COVID en una empresa cafetera. Sí, sobre eso se sabe de que el virus puede vivir horas y días dependiendo de las condiciones ambientales, dependiendo de la humedad, dependiendo de la temperatura. Entonces, hemos llegado como a un punto de acuerdo que 3 días es como el tiempo que le damos para que considerar que un fomite, que puede ser la carga, que puede ser el saco de café, ya no tenga virus activos. Entonces, la respuesta es sí, él permanece vivo desde horas hasta días dependiendo del sitio, condiciones donde esté. Y para efectos nuestros manejamos una unidad de medida de 3 días para entender que ya el virus está inactivo. Doctor, nos preguntan si la federación o los comités municipales adelantarán alguna medida de control o podrán acompañar o supervisar virtualmente algunas actividades de la cosecha como la recolección o el pesaje del café. Existe una estrategia articulada
desde los comités departamentales, con el servicio de extensión, con las cooperativas, con la estructura gremial para el acompañamiento de los caficultores. Desde la Federación Nacional de Cafeteros se ha trabajado con el Gobierno Nacional, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud. Desde la misma federación se trabaja también con la Policía Nacional y con el Ejército Nacional para también garantizar las condiciones de seguridad en época de cosecha, que hay que pagarle a los trabajadores, se presentan problemas de personas que realizan hurtos, atracos. Entonces se ha hecho un trabajo articulado con todos los actores de gobierno e institucionales que permitan el acompañamiento de todos los caficultores durante la cosecha. Sobre esos asuntos, el gerente, el doctor Roberto Vélez, se ha pronunciado en las distintas reuniones que se han tenido tanto a nivel nacional como departamental y por regiones con la estructura gremial, comunicando todas estas medidas articuladas para poder garantizar que en medio de la pandemia podamos seguir operando. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Comparados con otros sectores de la economía, y les pongo un ejemplo cruel, el ejemplo del turismo. El turismo está totalmente paralizado, lleva más de casi 50 días sin operación. Esa no ha sido la situación de la caficultura. Todos hemos podido continuar en la labor de mantenimiento de la finca en unas zonas, en las zonas de cosecha en cosecha. Se ha hecho el acompañamiento, se han facilitado con los gobiernos locales el tránsito de personas en las zonas donde se requiere mano de obra que en la región no es suficiente y toca traer de otra parte. Entonces realmente esto ha sido toda una articulación tanto de nuestro engranaje al interior de la federación, del engranaje gremial, como también con las instituciones del gobierno para poder incluso, vean ustedes, tener hasta nuestra propia resolución de protocolo COVID-19. Doctor Devia, esta es una pregunta que nos hacen en el corregimiento de Herrera de Río Blanco. O más una pregunta, nos solicitan un poco más de información sobre el proceso de vacuna. ¿Cuánto regularmente se demora? Obviamente en estas dificultades va a haber más agilidad, pero que le recuerde un poco más el proceso de la vacuna, ¿cuánto se demora en desarrollarse? Bueno, sobre eso la respuesta no hay una fecha concreta. Por supuesto que en el mundo hay muchos centros de investigación trabajando en la producción de una vacuna contra el SARS-CoV-2. Hasta ahora no la tenemos en el mundo disponible. No hay una fecha programada, no sabemos cuánto se va a durar, no es fácil. Estos son, digamos, desarrollos que toman bastante tiempo. La verdad es que esta situación no es a corto plazo, esto no nuevamente para de aquí a diciembre, ni siquiera pues para de aquí a junio del próximo año. El tema tiende a comportarse en el tiempo de manera prolongada. En el primer momento que esté la vacuna, pues será una buena noticia para todo el mundo, pero por ahora no lo vemos a corto plazo. Doctor, desde el Líbano, hay una inquietud relacionada con si los plaguicidas, herbicidas, fungicidas, o sea, los elementos que los caficultores utilizan digamos, en el quehacer diario de su trabajo en las fincas, que si esos elementos en determinado momento pueden servir como desinfectantes. No, muy buena la pregunta, porque quiero dar un solo mensaje en términos de desinfección, y es el hipoclorito, el límpido, en concentración al 5%. Preparando 100 mililitros de hipoclorito, 900 mililitros de agua y manteniendo esas proporciones para volúmenes más grandes, no más. Hay que tener mucho cuidado. Se ha promovido, por ejemplo, el uso de cabinas desinfectantes. Sobre esto quiero contarles que desde el Ministerio de Salud hay pronunciamientos: ninguna sustancia
química está aprobada para utilización sobre las personas. No se les puede rociar nada, ni sobre la ropa, ni sobre la piel de manera directa. Entonces, estos productos químicos pues tienen sus indicaciones en una determinada fase, en el ciclo de la planta, pero de ninguna manera podemos siquiera hacer una consideración de qué efecto tendrían sobre el COVID-19. Sobre el COVID-19, entonces nuestros productos químicos son el jabón, el hipoclorito, el alcohol glicerinado, el alcohol en solución al 70% o más, y no tenemos. Doctor, ¿sería que se cayó la comunicación? No, aquí estoy, pero Ah, bueno. la respuesta. Sí, la última parte se perdió un poquito. Bueno, sí, entonces le repito, que insistimos en que sobre productos químicos para COVID-19 contamos con el jabón, con los detergentes, contamos con el hipoclorito de sodio, contamos con el alcohol, ya sea en solución al 70% o alcohol glicerinado al 70% más, que en caso de que alguien diga, vea, es que yo no quiero utilizar hipoclorito porque eso me está decolorando las superficies, entonces voy a utilizar otra sustancia, pueden utilizar amonios cuaternarios de cuarta, quinta generación, los consiguen en los almacenes de agroinsumos de los distintos comités, pero no más. Pero ya los productos herbicidas, plaguicidas, deben de tener el destino y la indicación que se les ha dado a través del servicio de extensión para el ciclo de la planta y de ninguna manera ser tenidos en cuenta para alguna intervención en COVID-19. Doctor Devia, nos preguntan de Rovira que si es recomendable o no emplear los ventiladores. Sí, muy buena pregunta. Los ventiladores, los aires acondicionados, por supuesto, que se convierten en un mecanismo para esparcir y movilizar a una mayor distancia gotas de saliva donde esté el virus. Entonces, la recomendación es no usarlos. Pero entonces, bueno, ¿cómo hacemos con estas altas temperaturas? Desde que se tenga un grupo cerrado de personas que se saben que están libres de COVID, que no tienen signos y síntomas, pues se pueden utilizar con la salvedad de que una vez alguno de ellos se contagie, pues a través de el aire impulsado por la fuerza del ventilador, por supuesto que la dispersión del virus será mayor. Entonces, si pueden obviarlos, muy bueno. Si deciden hacerlo, asegúrense que las personas que están en esa área que está siendo ventilada, todas sean personas que clínicamente se comportan, sienten que están sanas. Doctor, nos preguntan, y yo creo que ya vamos como cerrando la discusión, si la Federación de Cafeteros tiene destinado un presupuesto para la emergencia y para la recolección del café. Bueno, pues realmente desde la Coordinación de Servicios de Salud no podría atender esas preguntas de presupuesto. Yo sugeriría que esa pregunta se canalizara a través del comité departamental. Listo, doctor. No sé si Ricardo tenga alguna otra inquietud. Incluso le comentamos, doctor, que algunos caficultores nos escribieron por WhatsApp que no se habían podido conectar por cuestiones de internet, pero algunas de las preguntas que le transmitimos nos las hicieron llegar a través de los grupos de WhatsApp que tenemos con los diferentes caficultores. No sé si Ricardo tenga alguna otra pregunta. Sí, se nos queda una pregunta desde el municipio de Melgar. Nos dicen que si hay pruebas o no de que este virus se propague en el aire. Sí, sobre esto les voy le adiciono a la pregunta un tema y es el siguiente. Efectivamente, claro, las formas de contagio son, primero,
contacto directo. Cuando una persona le da la mano a otra persona, está enfermo, sus manos se han untado de secreciones que tienen COVID-19 porque se pasó las manos por la nariz, por la boca, y cuando le da la mano a otra, ahí se contagia. Esta segunda persona pasa sus manos por los ojos, la nariz, la boca, y ahí es donde se contagia. Muy bien. Entonces, ese es contacto directo. También se hace a través cuando una persona estornuda o cuando tose, entonces las gotas de saliva viajan por el aire y llegan a otra persona, que si no tiene un tapabocas, que si no se lava frecuentemente las manos, que si se toca la cara, lo cual es una conducta que debemos también de eliminar. Por supuesto, lo que va a hacer es inocular el virus a través de la boca, la mucosa nasal o de los ojos. Pero tener en cuenta que cuando hablamos de ese, bueno, y el tercer mecanismo es a través de fomites, objetos infectados. Si yo tengo COVID, me toco la nariz, cojo un objeto, la puerta, el pomo de la puerta, la baranda, dejo ahí los virus. Otra persona pasa, pone la mano ahí, la mano se contaminan los virus que quedaron en la baranda y luego los ojos, la nariz y la boca y se contagia. Son los tres mecanismos de contagio. En el tema de gotitas de saliva, uno entiende que en promedio esas gotas pueden viajar en menos de 2 metros. Por eso el distanciamiento mínimo es 2 metros. Pero pensar en que el virus viaja de una vereda a otra, de una finca a otra, de una cuadra a otra, no. Entonces, más o menos, el foco, el alcance a través del aire está en un círculo alrededor de menos de 2 metros, por eso es que tenemos que garantizar el distanciamiento. Entonces, eso quiere decir, ¿puedo abrir las ventanas de mi casa? Claro que sí. ¿Puedo abrir las puertas para que todo se ventile? Claro que sí, no hay ningún problema. Lo que no podemos es estar a menos de 2 metros de otra persona, porque ahí sí nos alcanzarían a llegar por el aire las gotitas donde está el virus del COVID-19. Y esto también y tiene con esta pregunta y relacionada con la pregunta de la vacuna, es con respecto al tipo de inmunidad que va a dejar este virus. No la conocemos. No sabemos si este es un virus que deje inmunidad permanente o que deje inmunidad temporal. Entonces recuerden ustedes, por ejemplo, el virus del sarampión. Entonces a quien le dio sarampión de pequeño, pues nunca más le volvió a dar, porque el virus del sarampión deja inmunidad permanente. Pero, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la influenza. Este es un virus, el virus de la influenza deja una inmunidad temporal. Y entonces ustedes han escuchado que a los mayores de 60 años y a los niños menores les vacunan todos los años contra la influenza. ¿Por qué? Porque esa es un virus que cada año toca crear una vacuna, se generan 2 vacunas anuales de influenza y se vacunan a los del hemisferio norte, hemisferio sur, primer semestre, segundo semestre con vacunas diferentes, porque el virus de la influenza deja inmunidad temporal. Entonces, no sabemos, porque pues de diciembre, primeros días de diciembre a hoy, todavía el mundo científico no ha tenido la oportunidad de conocer qué tipo de inmunidad deja el COVID-19 y si esto va a ser cuestión de una época o si se va a mantener en la comunidad, lo cual haría que todas estas medidas se vuelvan nuestra forma permanente, diferente y nueva de vivir. Es nuestra nueva realidad. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque realmente ustedes dirán, uy, yo tengo una finca mediana, me toca montar un cuartel de aislamiento, ¿será que esto es de aquí a diciembre? No, esto puede irse un poco más largo, entonces es bueno que todas las medidas que se hagan se piensen como por lo menos a mediano plazo. Y que nos van a servir no solamente para los que están ahorita en cosecha o para la de fin de año, sino que nos puede alcanzar fácilmente para la cosecha de junio del próximo año. Entonces hay que pensar un poquito más a largo plazo en la implementación de todas estas medidas.
Doctor Devia, muchísimas gracias. Yo le pediría ya para cerrar, bueno, primero a las personas que nos están escuchando, que lo están viendo, que por favor sigan las redes sociales de la Federación Nacional de Cafeteros y del Comité de Cafeteros del Tolima, como Fede Cafeteros y FNC Raya al Piso Tolima, porque es a través de estos medios que nosotros estamos socializando todas estas medidas, todas estas recomendaciones, lo que mencionaba el doctor del el video del profesor Yarumo frente a poder armar un tapabocas en casa. Son muchas las piezas, es mucho el trabajo que ha venido haciendo la federación y pues lo importante es que llegue a los caficultores. Entonces que por favor nos sigan, que se apropien de todas esas medidas y finalmente, doctor, ese mensaje para los productores para que no bajen la guardia, sobre todo cuando vemos que ya poco a poco algunos sectores se van reactivando y esa cuarentena un poco rígida que tuvimos en los meses anteriores se va volviendo un poco más laxa. Entonces, por lo que entendemos, los riesgos de contagio son mayores. Entonces, como ese mensaje de concientización para todos los caficultores y todas las personas que nos escuchan. Y María Victoria, muchas gracias y muchas gracias a todos los caficultores que nos acompañaron a través del canal de YouTube y el canal de Facebook. Este es un reto de los muchos retos que vive permanentemente la caficultura. Los caficultores siempre han demostrado resiliencia, la capacidad de reponerse a todas estas situaciones. Hasta ahora nada le ha quedado grande a los caficultores de Colombia, a los caficultores del Tolima. Entonces, solo la invitación a volver a mantener esa característica de ser capaces de reponernos a todas las situaciones, implementando medidas que finalmente son medidas de comportamiento. El virus nos la puso difícil por la extensión, por la duración, por la cobertura, el impacto que tiene sobre todo el país, pero también nos la puso fácil porque nos puso la solución en nuestras manos. Entonces, solo irle diciendo a los caficultores que mantengan siendo parte de la salud de todos, es asunto de todos. Muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron.